Ciencia, tecnología e innovación. Licenciado Phil. Lo tachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. Ciencia y tecnología. Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿Menemismo lo ponés como un buen gobierno? El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia argentina. Y si yo te muestro esta foto, ¿sabés quién es? Un viejo. Pero, ¿qué se te ocurre que puede ser? ¿Qué se te ocurre? Eso no me lo enseñaron. Me está complicando mucho la vida. No, ni idea, no. ¿Qué se te ocurre que puede ser? Un escritor. ¿Vos? No sé. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Y mucha gente va a recordar cuando vos cuentes el episodio que pasó con Domingo Cavallo. Bueno, en el 94 el ex ministro Cavallo se enojó por un comentario que yo hice en una radio acerca de la subida del desempleo y lo mejor que atinó a hacer es mandarme a lavar los platos. Estamos hablando del que fue el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. ¿Quién? El Mingo Cavallo con Menem. Con Menem. Se han atorrado que si esta persona hubiese sido alumna mía, le hubiese puesto 0, es decir, reprobado, y sin embargo figura como investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy la investigadora del CONICET y me manda a lavar los platos, como si esto además fuese una tarea deshonrosa. Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. Mi objetivo era entrar al CONICET, trabajar de investigador, porque era algo que me parecía increíble que pasara. Pero había dos cosas. Primero, que me decían que la carrera de investigador estaba cerrada. O sea que no había forma de entrar al CONICET. Alguien que quería ser investigador en la Argentina, en la universidad pública o en el sistema público, no podía. O sea que era un oficio, como tantas industrias que se cerraron en el país, que se había cerrado. ¿Por qué eligen este lema, cerebros en fuga? Porque con las nuevas medidas la ciencia no va a dar para más y la gente se va a empezar a ir. Internacionalmente estamos muy bien reconocidos. Nacionalmente no. Investigadores del CONICET trabajan en el desarrollo de un camino alternativo a los tratamientos conocidos contra tumores cancerígenos. Entonces, básicamente sería una vacuna, potencialmente, si esto anda bien, a células dendríticas. ¿Qué productividad tienen? El doctor José Belizán tiene 77 años. Después de 40 años de una investigación que comenzó en 1976, contribuyó a mejorar la calidad de vida de las embarazadas. Una cosa que es única es, con la investigación, haber logrado algo que pueda beneficiar a poblaciones y con equidad y a poblaciones de bajos recursos, que pueda salvar vidas, caramba. ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos en vivo por la televisión pública. El informe de presentación del programa de hoy resume una enorme cantidad de violencias. Y además asume el desafío tan complejo en estos tiempos de que las razones no alcancen. Que haga falta con otro tipo de elementos para tratar de comprender lo que nos está efectivamente ocurriendo. Una de las cosas interesantes que aporta es que lo que propone, en este caso, el ultraliberalismo que trae Javier Milei, es que todo lo que menciona es viejo, que ya se hizo o ya se intentó hacer en la Argentina en la década de los 90 con el resultado que todos y todas conocemos o que por lo menos suponemos, ¿no? Hemos podido transmitir de generación en generación. Quizá ahí nuevamente el desafío. Hola, Luli. Hola, Pablo. A ver, arrancamos iguales y ya nos vamos a meter, por supuesto, en lo que tiene que ver con la economía y la agenda más dura e informativa de esta jornada. Pero estamos con 3 científicas, con 3 investigadoras. Las voy a presentar. Esas son Nuria Hiniger, doctora en antropología e investigadora de CONICET. Paula Fernández, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias biológicas, investigadora de CONICET en INTA. Y Cintia Waschelbaum, espero haber dicho bien el apellido, doctora en Ciencias de la Educación e investigadora del CONICET. A las 3, gracias por haber venido. Sé que tuvieron un día con
muchas notas porque por suerte hubo muchos medios de comunicación y muchas personas que se interesaron en decir, bueno, pero espera, ¿qué hay detrás del CONICET? Hombres y mujeres que hacen ¿qué? ¿Qué significa el CONICET para argentinos y argentinas? No sé quién quiere arrancar contándome qué hacen, porque en un punto Milei dice, bueno, que demuestren qué hacen, ¿no? ¿Qué productividad tienen? No sé quién quiere comenzar. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me parece que hay que decir que esto que plantea Milei, la mayoría de los votantes de Milei tampoco lo piensa, digamos, que no es que quieren destruir el CONICET. Y eso me parece que es importante porque el trabajo que desarrollamos en este organismo y en todo el sector de ciencia y tecnología está jerarquizado para nuestro pueblo y para nuestra sociedad. En todo caso, es una bravuconada más de este candidato que lo que pretende es, por supuesto, achicar el Estado a como dé lugar. Pero digo, es importante señalar que lo que nosotras hacemos y lo que nosotros hacemos en el CONICET somos 30.000 trabajadores y trabajadoras de distintas disciplinas, de distintos escalafones, no solo investigadores, hay personal de apoyo, hay administrativos en CONICET, hay becarios y becarias también. Lo que nosotros desarrollamos contribuye sistemáticamente al desarrollo de nuestro país y eso hay momentos en donde se ve y hay momentos en donde no se ve. También forma parte de esa invisibilidad del tipo de trabajo que desarrollamos, pero en la pandemia esto quedó clarísimo. Es parte ¿no? de la lógica de una investigación, Por supuesto, exacto, es parte de la lógica. Hay un momento de desarrollo en donde no hay nada que mostrar y hay determinado momento donde hay mucho que mostrar, ¿no? Y el Estado, si no invierte en ciencia y tecnología, eso que luego va a tener que mostrar y que quedó, insisto, en evidencia en la pandemia, con los barbijos, con la readecuación de las investigaciones que desarrollábamos en favor de resolver el tema de la pandemia, por ejemplo, digo, si el Estado no invierte, eso no existe, digamos. Entonces ahí hay un punto central, digo, no subestimar. Perdón, ¿por qué si el Estado no invierte, eso no existe? Porque hay otra falacia de lo que dice el candidato, que es que no hay productividad o que tienen que invertir los privados. En realidad, en ningún país del mundo invierten los privados en desarrollo científico-tecnológico. No sé, el PBI de China, que es un país que se ha desarrollado en los últimos años enormemente, es del 1,5% el aporte del PBI al desarrollo científico-tecnológico, digamos. Y eso redunda en desarrollos energéticos, en desarrollos para mejorar la alimentación, en desarrollos para mejorar la calidad de vida en general. Digo, y esto Milei lo dice sin ponerse colorado, pero en realidad creo que nuestro país y nuestro pueblo y estas imágenes que veíamos de haber resistido ya los 90, de luego haber resistido el macrismo, ya quedó claro, ¿no? Me parece que ahí hay una trampa en la que nos quiere meter, que es, bueno, salir a decir de nuevo que vale la pena, porque en realidad socialmente esto está instalado, ¿no? Paula, vos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué investigas? Yo soy investigadora en el INTA, trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Mi línea de investigación es el mejoramiento genético de girasol. El girasol aporta al PBI nacional por consumo interno y por exportaciones. Es el tercer exportador mundial de aceite de girasol y es el segundo productor mundial. El girasol está limitado por mejoramiento clásico, su rendimiento hace más de 2 décadas. Entonces estamos buscando nuevos métodos moleculares para poder mejorar el rendimiento de girasol, no solo en su cantidad, sino en cantidad de materia seca, sino en contenido de aceite. Ahora pienso, ¿esto le interesa directamente al sector privado? Totalmente. Por eso insisto en que todo esto es una falacia. El INTA es una institución que tiene una enorme trayectoria, más de 60 años en investigación, transferencia, producción, desarrollos de innovaciones, desarrollos de métodos, desarrollo de estrategias de monitoreo, formación de recursos humanos, transferencia al sector privado. O sea, todos los materiales que se han generado en el INTA, con el aporte indiscutido del personal de CONICET, esto lo quiero hacer en un paréntesis gigante, nosotros no funcionamos si no es con técnicos, técnicas, becarios, becarias de CONICET, CPAs, administrativos, somos una comunidad enorme trabajando y tenemos un montón de convenios con empresas privadas. ¿Sí? Trabajamos con mejoradores, con Monsanto, Advanta, empresas que trabajan
en genética y genómica de girasol. Por O lo sea que tanto, el sector privado mucho no le interesaría que el CONICET no exista más. no, porque justamente, como dice un poco Nuri, los países dejan el desarrollo en manos del Estado para que después, a través de convenios, justamente estamos trabajando en un convenio con Alemania ahora, y Alemania tiene este modelo igual, ¿sí? O sea, ciencia pública, ¿sí?, sostenida de una manera soberana por el Estado y transferencias a empresas privadas. Ahora, yo tengo en un el caso que problema se con la necesita. lógica de la productividad del mercado, porque yo entiendo que Milei agarra el CONICET para ejemplificar una vez más que ahí donde el mercado puede brindar una solución y generar un negocio, el Estado no se tiene que meter. Pero ¿cuántas cosas haría el privado en virtud de la salud pública, en virtud del desarrollo, que no se pueda transformar en negocio? Voy a dar un ejemplo bien claro. Creo que el ejemplo está bien. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que en general afecta a sectores más populares, más vulnerados, que no tienen plata para comprar una vacuna, con lo cual al mercado no le interesa generarla, y es el Estado el que tiene que estar ahí investigando. ¿O me equivoco, Cintia? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Es nuestra responsabilidad, sí. Es nuestra obligación hacerlo. No voy a hablar del Chagas porque yo me dedico a la educación. No, pero más allá de eso, quiero digo, decir la lógica de lo rentable, el Estado y el mercado. Justamente me parece que también ahí estamos en un debate que él nos mete, que es pensar a la ciencia y a la producción de conocimiento como una mercancía, ¿no? Entonces tenemos que ver qué producimos en términos de si eso aporta a los privados, al mercado, ¿no? Y particularmente en mi campo, que es la educación, en realidad la producción de conocimiento nuestra básicamente tiene como objetivo aportar a la mejora y al crecimiento y a la defensa de la educación pública, ¿no? Entonces me parece que también es importante destacar que el conocimiento científico que producimos en el CONICET con nuestro trabajo, que como dijeron las compañeras es de muchos y de muchas, en realidad tiene también un impacto, digamos, en aquellos espacios sociales donde quienes también en esta oportunidad decidieron votar por Milei, van, digamos, sus hijos, sus hijas, y me parece que ahí tenemos justamente una tarea pedagógica, ¿no? En este tiempo, que es, bueno, tratar de hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora, acá no hay nada nuevo, ¿no? ¿Cuántas generaciones de lucha frente a estas propuestas tienen encima? Muchas. Hay cosas viejas y hay cosas nuevas, ¿no? Y creo que lo nuevo en realidad es aún peor. Un poco de... Particularmente yo me dedico a analizar la política educativa de la derecha. Y estudiamos lo que fue la política educativa de Menem, y estudiamos lo que fue la política educativa de Macri y lo que es la política de Larreta en la ciudad. Y ahora estamos analizando lo que es la propuesta educativa de Milei, y es aún un paso más en la profundización del proyecto de privatización de la educación. Por eso digo que ahí tenemos un debate con Milei, que es la privatización de la educación frente a la educación pública. Y me parece que ahí es el terreno que él nos quiere llevar a pensar que la posibilidad de futuro solo es mediante lo privado, ¿no? Y me parece que ahí es el debate que tenemos que Sobre plantear. educación les hago una pregunta a las tres. ¿Ustedes son investigadoras, dan clases? ¿Son Sí. en la facultad? Sí. Si ustedes como investigadoras no tuvieran posibilidad de laburar acá, serían afuera, porque la experiencia de formación académica argentina es muy requerida en todo el mundo. ¿Quién formaría a quienes quieren seguir desarrollándose como académicos, cientistas, etcétera? No, está claro que hay un proyecto de destrucción, ¿no? Hay un proyecto de destrucción de lo público, de la educación pública, de la salud pública y, por supuesto, de la ciencia y la tecnología públicas, al que hay que resistir, digamos, por supuesto, nuevamente, en eso sí hay algo de reiterado, pero que de todas maneras, evidentemente, este momento tiene la particularidad de un peligro mayor, ¿no? Porque este hombre lo dice de manera desembosada y intenta construir un sentido común en el cual es esto o nada, ¿no? Y me parece que eso también hay que discutirlo, porque efectivamente hay un momento histórico, político de profunda crisis, y que eso tampoco hay que negarlo, ¿no? No, claro. Nosotros somos trabajadores, somos militantes sindicales, además de CONICET, somos de la Asociación de Trabajadores del Estado,
Y hay muchos problemas que resolver. Digo, no es que esto es un momento esplendoroso en donde vamos a discutir proyecto con proyecto, envalentonadas. No, claro. Porque, digo, hay mucho que resolver. En todo caso, lo que se trata es de poder discutir que eso no se resuelve en términos privados, ni privatizando el Estado, ni privatizando la ciencia y la tecnología. Nuria, Paula, Cintia, gracias a las tres por haber venido y seguramente seguiremos muy de cerca el tema. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, por otra parte, ¿no? Sí, y en un rato charlamos con Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, sobre la parte quizás política ante esto, y es, bueno, ¿qué respuesta se da desde el Estado ante lo que decía Nuria recién, que es, hay un caldo de cultivo que permite que esta discusión se lleve adelante? Básicamente, un 30% de la gente que fue a votar el domingo en la Argentina que eligió a Javier Milei como su representante, un hombre que dice que quiere cerrar el CONICET públicamente. Educación, como hablaba también nuestra invitada. Bueno, ¿qué pasa con estos vouchers? ¿Cómo se aplicaría? Porque no se explica en detalle, ¿no? Ahora dicen también desde La Libertad Avanza, salud pública va a seguir, ¿eh? Planes sociales van a seguir, pero sin Ministerio de Desarrollo Social, sin Ministerio de Salud. La verdad que pareciera que en ciertos puntos se baja un cambio, en otros se pone quinta a fondo y lo que queda detrás es una gran incertidumbre. También viene Aníbal Fernández, el ministro Aníbal Fernández, aquí a Desiguales. Hoy Hugo Yasky dijo: perdió el oficialismo la capacidad de generar novedad política. Eso también me parece interesante para alguien que tuvo mucha experiencia en distintos gobiernos a lo largo de todos estos años. Vamos a conversar con él. Y un dato muy puntual, porque Aníbal Fernández además fue ministro de Interior. Otra propuesta de Milei es eliminar la coparticipación. ¿Qué impacto tendrá eso? Se lo vamos a preguntar. Vamos con nuestros compañeros, Dale. porque estamos con Néstor y con Flor. A los dos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Y Flor, si te parece, nos metemos en tu terreno en este momento, porque otra característica del día de hoy es todo lo que ocurre en torno a la economía. Hay una preocupación muy grande, y no hablo acá de grandes especuladores, de millonarios, de quienes juegan en el mercado financiero, sino del ciudadano a pie que está yendo a un almacén, que está pidiendo el presupuesto de una cortina o que le arreglen un calefón, y no hay precios. Así es, porque lo que ocurre es una incertidumbre total en la economía, desde cuando vas a comprar una tarta al almacén de la esquina y te dice el almacenero: mirá, no me están pasando las listas de los precios, me actualizaron, no sé, 70%, y te dicen, bueno, sé que hubo una devaluación, pero no fue el 22%. Bueno, desde ese almacenero hasta, por ejemplo, yo hace un rato estuve en el Banco Nación, que es el Día del Empresario Nacional, había más de 600 pymes, y ahí te decían, no hay precio, están bajando las ventas, el consumo, las importaciones están muy complicadas. En ese marco de muchísima incertidumbre, lo que se ve es lo que está pasando con el dólar paralelo, con todos los tipos de cambio en general, pero si vemos, lo que ocurre es el dólar paralelo. Fíjate que si bien hoy subió 7%, pero cerró a 780 pesos, y en lo que va de agosto nada más, subió 42%. Distinto es el caso del dólar MEP, que es un dólar financiero legal, cerró a 646 pesos, subió 1,4%. Ahí el gobierno, el Ministerio de Economía, puede intervenir. Y acá está la clave, que pasa por el dólar oficial. Este dólar que contábamos que el lunes tuvo una devaluación, hoy está en 365 pesos, y le pusimos que varió 0%. ¿Qué significa esto? Que el gobierno lo quiere mantener. Parece que el mercado no le cree que va a poder mantenerlo hasta las elecciones, y es uno de los tantos motivos que explican toda esta incertidumbre en cuanto al dólar paralelo. Ahí hay una pregunta. Si vos devaluaste para cortar la brecha, pero la brecha al mismo tiempo te sigue duplicando, te sigue aumentando, me imagino que ahí el desafío es muy importante, ¿no? Claro, sí, porque cuando vos devaluás justamente lo que buscabas, uno de los motivos, uno de los motivos tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, sin duda. De hecho, hoy Rossi, en este acto que les contaba con Pymes, dijo que hace 100 días que el FMI pide devaluar y que pedía una devaluación mucho mayor, le dijo a las pymes. Lo que pasa es que esa devaluación no cerró la brecha, por el contrario, la brecha cambiaria sigue por encima del 100%, y también lo que está ocurriendo, además de toda la incertidumbre, lo decíamos el lunes, un mercado que teme a un Javier Milei, que no lo conoce, que dice, si van a dolarizar la economía, un dólar de 7,80 es barato, porque si vos mañana dolarizás la economía sin dólares, ¿a cuánto se va el tipo de cambio? Lo que me pregunto es, porque pienso en el post-paso 2019, ¿no? En que gana Alberto Fernández y fue casi una primera vuelta por los números que se iban viendo.
también hubo una devaluación muy grande, también una incertidumbre muy grande y un presidente en su Perdón, momento... un dejar hacer del gobierno que soltó todas las regulaciones. Digo, digamos, por ¿no? el motivo que sea, fue un pospaso trágico también. Lo que me pregunto es, ¿qué rol juegan para el mercado, para los que mueven los dólares y la guita en la Argentina? Porque hablamos de 4 años de diferencia, 2 escenarios totalmente distintos. Acá hubo un empate casi técnico entre 3 fuerzas. No es que Javier Milei sacó 50% y en las otras 2 sacaron 15 y 22. No, no pasó eso. Sin embargo, se reacciona de una manera, ya con el FMI en la Argentina en 2019 también, muy violenta, muy brusca, que te condiciona la elección a los 2 meses. Digo, me pregunto, y esto honestamente, ¿qué mecanismos se pueden utilizar desde un gobierno cuando el mercado tiene tanta fuerza? Digo, cuando pueden traccionarte de esta manera. Bueno, fíjate que economistas totalmente democráticos ya están diciendo, che, hacemos algo con las PASO, porque vos tenés una diferencia entre las primarias y el cambio de gobierno muy larga para un país como Argentina que está, digamos, con una situación financiera, económica muy frágil desde hace muchísimos años. Y sí, tal como decías... ¿Pero el problema son las PASO o qué le pasa a la política o a cierto sector de la política que no logra disciplinar al mercado, que además obra como ariete para... en representación de otras fuerzas? Sí. Porque si equivocás la pregunta, difícil encuentres buena respuesta. Bueno, también, ¿no? hubo 2 fuerzas políticas muy distintas, en instituciones muy distintas que no lo lograron. Pero hicieron totalmente algo distinto al Pero salir de las PASO. Pero No ninguna de hicieron las lo dos lo mismo. logró. Y fíjate que la situación cambiaria era completamente distinta en 2019, vos ahí no tenías ningún tipo de control, el dólar era oferta-demanda, y ahora sí tenés un montón de controles y así todo tenés este descalabro que todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿cuándo lo cortan? Porque... acordate, el año pasado, cuando se fue Martín Guzmán, que el dólar había pegado un salto muy fuerte. Recordemos, después asumió Silvina Batakis y finalmente llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía y eso se había calmado un poco. Bueno, esta suba que estamos viendo ahora es mayor a la de hace un año, como para tomar dimensión de lo que está ocurriendo hoy. Bien, gracias Flor. Después volvemos con esto. Nos vamos Sí, al living. dale. Ya nos está esperando el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, ustedes? Bueno, bien, muchas preguntas, francamente. Y gracias por venir siempre a Desiguales. A ver, Daniel, lo mismo le vamos a preguntar al ministro Aníbal Fernández en un ratito, que ya está también aquí en el estudio. Y antes de meternos específicamente sobre el tema CONICET, ¿qué lectura haces ya con varias horas posteriores del resultado de las PASO? No, bueno, yo creo que hay coincidencia. Algo decían ustedes de este triple empate, pero tiene que ver con un sector muy importante de la sociedad que eligió a Milei para mostrar su desconformismo con la dirigencia política que no resolvió durante la época de Macri y empeoró sustantivamente la situación del pueblo argentino, y nosotros que no hemos logrado recuperar esa situación grave que dejó Macri, en parte por la herencia que nos dejó con respecto de la deuda, pero en parte también pandemia, guerra y todo lo demás, y porque no se tomaron, ya lo hablamos acá varias veces, yo creo que no se tomaron las medidas redistributivas que debía haberse tomado para favorecer a aquellos sectores que habían estado más golpeados y que votaron al Frente de Todos con la esperanza de que mejoren las condiciones de vida. Entonces, está claro, y yo creo que también tiene que ver con el otro tema, con el tema científico, que Milei se da el gusto de decir cualquier cosa. Total, no se lo vota por lo que él dice, porque nadie votaría que uno pueda vender los órganos, nadie votaría terminar. Se lo vota porque es la forma de canalizar el disconformismo. En un momento fue el que se vayan todos, en otro momento fue el voto en blanco. Claro, lo que pasa, Daniel, es que ahora hay un candidato que representa el que se vayan todos. ¿Qué debería cambiar en la política argentina para que un convencido de que él no es el futuro presidente para canalizar esa bronca cambie de acá a octubre? Bueno, yo creo que lo fundamental es el programa y el proyecto que vos tenés hacia adelante. La gente no vota hacia atrás, la gente vota hacia adelante. Siempre ocurrió eso. El tema es, primero, reconocer las dificultades. Si no reconoces, no lo puedes resolver. Una vez reconocida la dificultad, ¿cuáles son los distintos caminos para salir? Uno es eliminar el CONICET. Otro es apostar a cambiar la matriz de exportaciones con la ciencia y la tecnología. Y hoy vos tenés 2 caminos totalmente distintos. ¿Vamos a tener un país industrial o vas a tener un país como el que está planteando Milei, entre otras cosas sin ciencia y tecnología, que vuelva a tener solamente producción primaria y especulación financiera? Es verdad, parte de eso fue en los 90, parte de eso fue el gobierno de Macri, pero ahora con mucha mayor crudeza. Pero insisto, yo creo que se da el lujo de decir estas cuestiones, no solo por ignorancia,
sino también porque está convencido que se lo vota por la gestualidad, se lo vota por emocionalidad. Exactamente. Y él representa todo lo contrario de lo que sería esta dirigencia, que claramente para nuestra gente no le resolvió los problemas, y uno tiene que ser autocrítico. Cualquier trabajo que nosotros podamos hacer desde el gobierno y desde Unidos por la Patria, desde las PASO hacia las primarias, es autocrítico, o sea, en primer lugar, porque o reconoces, todo el mundo dice, bueno, reconocemos de que la voz del pueblo nos está diciendo algo. Si nos está diciendo algo, bueno, la cuestión es reaccionar y ver qué propuestas tenemos. Este debate, el que ustedes tenían recién con los científicos del CONICET, es uno de los elementos que claramente manifiesta una diferencia de país, porque ¿saben cuánto invierte Argentina en ciencia y tecnología? El 0,31 del PBI. No es una cuestión de que si ajustamos en ciencia y lo privatizamos con esa plata, los privados van a hacer ciencia y nosotros vamos a dedicarla a otra cosa, porque es un presupuesto muy pequeño, porque cayó tremendamente en la época de Macri. Ahora tenemos una ley que promete mejorarlo, pero claramente es simbólico respecto de la ciencia, porque lo que está diciendo Milei es, bueno, imitemos a los países que él lo llama libres. Bueno, yo hoy miré el ranking de los países que el Estado invierte en ciencia y tecnología. El primero es Corea. Sí, si uno mira, son todos los países, Estados Unidos, por supuesto, Israel. Canadá, Israel, por supuesto Noruega, son los que uno diría que son los países que tienen mercados más libres. La Unión Europea recomienda no menos del 1% de inversión pública, pero cuando hablas de Israel estás hablando de inversión pública y inversión privada del 5%, en Corea entre inversión pública e inversión privada es el 4%, pero en ninguno de esos países hay inversión en ciencia privada, sino hay inversión pública, que es la que genera la ciencia básica, que es la que no tiene el rédito al otro día, que es la que sí busca con la transferencia de tecnología de inversión privada. Entonces, lo primero es que el neoliberalismo que plantea Milei, de alguna manera, es el subdesarrollo. Es no hacer lo que hacen los países centrales, sino hacer lo que los países centrales quieren que nosotros hagamos. Que ¿para qué vamos nosotros a fabricar las mismas cosas que fabrican ellos si vamos a competir? Dediquémonos a la División Internacional del Trabajo, a hacer solamente productos primarios, vender, por ejemplo, solamente litio y no hacer las baterías. Digo, sería un ejemplo más claro para el día de hoy. Y esto para mí me parece que es de una gravedad sin precedentes, porque nunca nadie se había animado a hablar del cierre del CONICET. Macri había bajado los ingresos, Macri había bajado el financiamiento de 0,37 que llegó Cristina al 0,22, pero nadie se había animado a esto. Bueno. Y creo que tiene que ver con mostrar una concepción radical en contra del Estado, es decir, vamos a llegar hasta lo que no hace falta llegar, porque, insisto, 0,31 no es para pensar como uno podría pensar en educación, en jubilados. No, bueno, pero Javier Milei se está dedicando a tirar frases, ideas, puedan llevarse adelante o no, tenga que tener el apoyo del Congreso para hacerlo o no, y que termina siendo el debate público de los partidos tradicionales, del periodismo, incluso de la sociedad. De hecho, quiero que compartamos lo que dice Javier Milei sobre los vouchers para educación, porque hoy también se está debatiendo que la educación deje de ser pública en la República Argentina. Estos tipos te dicen, no, porque Milei quiere eliminar la educación pública. Es mentira. La educación, de hecho, en Argentina es pública. Puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Y no es gratis. Es mentira que es gratis. No es gratis. Es mentira que sea gratis. No es gratis. La pagan los que no van. Porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Entonces, ese dinero está. Entonces, ese dinero vos tenés que elegir si se lo das a una casa de estudio o se lo das a la persona para que pueda elegir libremente. El tipo que no tiene guita no puede elegir libremente. Entonces vos le das el voucher y elige libremente a dónde quiere estudiar. ¿Y qué pasa? Vos generás competencia. Te cuento algo. Uno de los viajes que hice me encontré con el que armó y maneja y administra el sistema de voucher en Suecia. Tiene 40 escuelas, tiene 25.000 alumnos. Y vos sabías que los alumnos de ese sistema son los mejores en ciencia, los mejores en inglés y los mejores en matemáticas. ¿Qué es un voucher? ¿Me das un voucher y qué sería un voucher? Es un elemento por el cual vos podés pagar la educación a donde se te da la gana. ¿Qué opinión tenés sobre esto y si es cierto que en Suecia funciona de esta manera? No, pero digo, es gracioso porque él está diciendo, bueno, que compitan las escuelas. Primero, hay muchos estudios en Argentina, se aplicó en un solo país, integralmente. Esto de los vouchers, claro, sí. ¿En dónde? Chile. Todos sabemos cómo terminó lo de Chile y las movilizaciones de los estudiantes, porque es verdad, vos le podés dar a cada uno 10 pesos,
pero él tiene 10 pesos y aparte tiene 30 más para poner. El otro tiene 10 pesos y tiene 20 para poner, el otro tiene 10 pesos. Es decir, las escuelas recaudan de una manera tal de poder cobrar, aparte de ese voucher, es totalmente libre de cobrar. Y hay algunas que se quedan solamente con los 10 pesos. Por lo cual el que son las más escuelas quiere de los recibe pobres. mejor educación. No, lo que vos tenés, que lo que pasó en Chile es una desigualdad Claro. respecto a la educación enorme, que en Chile fue complementada porque se llama escuela semáforo. Rojo, verde o amarillo, porque vos mirabas, había un resultado al final del año, había una evaluación, entonces las que tenían 10 eran verde, las que tenían 8 es amarillo y las que tenían 0, supongamos, es rojo. Ahora, ¿qué pasa? Todos quieren tener verde. Entonces vos podés elevar para que sea verde, como siendo el nivel cultural de cada una de las familias el principal indicador del rendimiento escolar de los chicos, y los directores se dedicaban, con justa razón, defendiendo su escuela, a que los pobres no puedan entrar en esas escuelas. Entonces lo que se logró, ahí fue acompañado de un proceso de municipalización de las escuelas, es que las escuelas municipales resultaron ser, para las más pobres, fueron las que generaron la mayor desigualdad en la calidad educativa. Y te insisto, las escuelas no compiten. En la Argentina está muy estudiado que, por ejemplo, si vamos a hablar de escuela primaria, el 70% va a la escuela más cercana. Los chicos no tienen una posibilidad, como quizás en algún otro lugar podría tener, que tenés muchas escuelas, entonces yo opto A, B o C. No, yo tengo una escuela cerca, si no ya me tengo que tomar un colectivo, si no ya tengo... La familia tiene que movilizarse para llevar al chico a la escuela. Entonces no es que... ¿Sabes lo que me sorprende, Daniel? Lo fácil que está desarmando una idea que trabaja sobre una base muy fantasiosa, pero quizá eficaz. Que bueno, yo tengo la plata y voy a la escuela que mejor educación le brinde a mi pibe. La estás desarmando en 2 minutos de una manera demasiado Porque sencilla. es muy elemental y no funcionó en ningún lado. En realidad los vouchers empiezan como parte de escuelas comunitarias de izquierda. En los países entre aquellos dijeron, no quiero mandar a la escuela estatal, quiero mandar a una escuela comunitaria con una idea progresista. En California, por ejemplo, o en Toronto, en Canadá. Fue un movimiento al revés, fue un movimiento popular que estaba contra las escuelas oficiales y dijeron, denme la plata, en vez de yo ir a esa escuela, yo me organizo mi propia escuela. Entonces el Llegás Estado... a decirle a Milei que esta es una idea de izquierda y jaque Lo mate, listo. lo es claramente, y por eso explica esta situación de Suecia, en particular, ¿En Suecia que puede cómo haber es? un núcleo de escuelas que funcionen de esa manera. Ahora, la diferencia fundamental y que no tiene retroceso, y vos fíjate lo que costó en Chile y los conflictos sociales que tuvieron educativos en Chile, es que una que ves que vos sacaste la escuela pública, tal como la conocemos, vos sos un cliente de la escuela. Entonces yo te tengo que atraer a esa escuela. Y si no te atraigo, me cierra. ¿Y qué hago entonces? Y cuanto más guita Y tenés, nosotros mejor. no tenemos la cantidad de escuelas en todos los lugares. Te digo, no me quiero ir al interior. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires no tiene vacantes. Entonces, si yo voy a subir el costo de la escuela, porque cada comunidad va a querer cobrar de docente, va a querer cobrar más y con esa plata la puede distribuir, no va a haber un salario, porque todo esto va en que si la escuela tiene pocos alumnos, el salario del docente va a ser menor porque tiene poco recaudación de voucher. Te insisto, una cuestión donde el mercado no es transparente, no funciona, el mercado puede funcionar en otras áreas, en estas áreas no puede funcionar. Bueno, Milei dijo que no tiene problema en que escuela que le va mal y entra en bancarrota, cierra. No, claro. Como si fuese una empresa. Pero esa es la cuestión de fondo. Y Milei fue más profundo todavía. Porque estas ideas que son nuevas son las que perdieron en 1884 en la Argentina. ¿En qué año, perdón? 1884, la ley 1420, que es laica, gratuita, obligatoria. Bueno, es contestable, si vos lees los debates de la 1420, del Congreso Pedagógico se llamó, dicho sea de paso, cuando se aprueba la 1420 se rompe con el Vaticano, porque quien tenía el monopolio en buena parte de la educación era la Iglesia, el matrimonio civil, todo eso que se termina, y lo hace Roca, no lo hizo el Che Guevara, digamos, no es que... Entonces, digo, contra las ideas que está planteándose Milei, son contra las de Roca. Bueno, él dijo en varios aspectos que quería volver al siglo XIX. Bueno, ¿no? pero acá es el siglo XVIII. Una cuestión más que me parece fundamental. También esa discusión con la ciencia fue del siglo XIX. Cuando Sarmiento crea el Observatorio Astronómico en Córdoba, yo fui a leer los discursos en el Congreso. La 3/4 parte del Congreso decía, no invirtamos en ciencia, Argentina es un país muy pobre para invertir en ciencia, compremos todo hecho. Pero tal cual
Tal cual, y Sarmiento a propósito lo pone en Córdoba porque era el lugar justamente más oscurantista Ahora, Daniel, que había en aquel de momento. fondo y con todo lo que nos explicaste, la lógica o el problema es pensar realmente que una lógica mercantil puede reemplazar la garantía de derechos, por ejemplo, educación, salud o lo que significa la ciencia. Pero vuelvo al arranque de nuestra charla. Vos dijiste, bueno, pero acá no hay un problema de escuchar ideas. Hay un sector que antes de escuchar la idea empatiza. El gran desafío de Unión por la Patria, me imagino, tiene que ver con tratar de que un sector de la sociedad vuelva a escuchar ideas, vuelva a pensar en términos de programa. No, porque si no, esta explicación que nos diste, que insisto, en 3 minutos desarmaste Sí, todo, sencilla. pero no tiene eficacia. Pero ¿cuál es el tema? No es que escuche solamente, sino que crea, porque hablar podemos hablar todos. El tema es si eso que estás hablando se correlaciona con la práctica, cuando te toca gestionar, lo estás haciendo o no. Si yo puedo decir que la ciencia es muy importante, pero si después bajo, como hizo en el caso de Macri, de 0,37 a 0,22, bueno, entonces no le creo. O lo que vos tenés hoy, yo creo que la comunidad científica, fíjate cómo reaccionó hoy y cómo va a seguir reaccionando, y es una comunidad que en sí mismo no es numerosa, porque aparte, ¿cuántos somos los del CONICET? Somos 12.000 investigadores, te estoy hablando de 12.000 nada más, 12.000 becarios de doctorado, y son poquísimos respecto de lo que necesita la Argentina. Pero aparte tenés todas otras herramientas científicas, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, un conjunto de otros organismos científicos que le dan a la Argentina una presencia internacional enorme. Y yo quiero discutir, yo iría a discutir, aunque me decís, bueno, pero eso es economicismo. Es sumamente rentable la ciencia. A mí me tocó en el 2007 inaugurar el reactor OPAL en Australia, $400 millones de exportación del INVAP de la Argentina, que acaba de ganar para un reactor relativamente similar en Países Bajos, a ganarle a Francia, a ganarle a los principales países del mundo, $800 millones. Yo fui a inaugurar el Centro de Elaboración de Isótopos en la India, $35 millones. En Corea, en Bolivia, me acaba de llamar el presidente de Bolivia para ir a inaugurar el tercero de los centros de medicina nuclear, $45 millones. Ahora, ¿tenemos que estar rezando toda la vida que llueva? Para traducirlo, ¿eso es exportación de ciencia argentina? Claro. ¿Todo lo que estás diciendo? Por supuesto. Y el año pasado, ¿cuál fue la tercera exportación de la Argentina? La economía del conocimiento, $7.000 millones. Entonces, formar gente en la universidad, favorecer la ciencia y la tecnología, es rentable, claramente que es rentable. Ahora, uno puede decir, bueno, pero la investigación básica, mira, te estás dedicando a la nanotecnología, sí, pero cuando vino la pandemia, la nanotecnología nos permitió tener a todos, porque todos acá lo teníamos, el barbijo del CONICET. Si no hubiera habido antes investigación básica, no hubiera habido barbijo del CONICET, que se exportaron. Nosotros no podíamos, acuérdense, en la pandemia nosotros no podíamos testear, porque en Argentina los países centrales no le daban kit de testeo a los países en desarrollo. Y el mercado nunca iba a ser un kit de testeo si no había pandemia, si no había demanda. O hace como está haciendo Gamarnik en el Eluar, un kit de testeo para el dengue. O como vos señalabas el caso del Chaga. ¿No? O la fiebre hemorrágica, que es propia de la pampa húmeda. O las enfermedades subtropicales que tenemos nosotros y Brasil y Paraguay en la zona del litoral. Son temas que solamente podemos investigar nosotros. Claro. E insisto, esta cuestión que sí hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos una ciencia básica, tenemos la tradición de 3 premios Nobel, tenemos un trabajo enorme en ciencia básica, pero hoy nuestra ciencia está girando. Hoy el CONICET tiene 950 patentes. El CONICET tiene 55 empresas de base tecnológica. Vamos a inaugurar mañana una Caltech, una para trabajar sobre el tema del cáncer, que uno de nuestros principales investigadores, Gabriel Rabinovich, que es el principal investigador o uno de los principales en ciencia básica, pone una empresa. Empieza a haber una idea de que tengo que resolver los problemas de la gente y también tengo que ser competitivo con la ciencia. Entonces, vos tenés, por primera vez, como es el trigo o la semilla HB4, ¿no? Que es Bioceres más CONICET. Pero el desarrollo de ciencia básica lo hizo durante años el CONICET. Raquel Chan después transfiere y trabaja. Entonces, esta cuestión no es, yo no descartaría la idea de que la ciencia es rentable. Mira, reunión, todo el mundo habló de los extraterrestres, pero reunión entre el presidente de la NASA, el administrador de la NASA, astronauta 2 veces en el espacio, senador de Estados Unidos, administrador de la NASA con el presidente. ¿Cómo empezó Bill Nelson? Empezó con el discurso de Kennedy de 1961, diciendo Argentina tiene que invertir en ciencia porque cuando la Unión Soviética nos había pasado en la carrera espacial,
estuvo la misión Apolo. Y la misión Apolo derramó en ciencia y tecnología para la industria privada todos los inventos que nosotros conocemos ahora, todos los descubrimientos son de ahí. Néstor. ¿Quién fue el que invirtió? El Estado. Lean el último discurso Interesante de Sullivan. la teoría del derrame desde el Estado hacia lo privado. Exactamente, Está muy bien. lean el discurso de seguridad. Néstor. Sullivan dice, nuestra disputa con China de seguridad es ciencia y tecnología. A ver, Néstor. Advierto, ministro, que todos los dirigentes, o los dirigentes que están respondiéndole a Javier Milei, bajan, como en su caso, una abrumadora cantidad de argumentos racionales. Le están respondiendo con el reglamento de fútbol a alguien que está jugando al rugby, porque el voto a Milei, lo acaba de decir usted, es más empático, más visceral que racional. ¿No le están chingando, no le están pifiando en esa respuesta racional a un voto que no lo es? Bueno, yo creo que si él juega rugby y nosotros fútbol, lo peor que podemos hacer es empezar a jugar rugby nosotros. Yo creo que justamente hay dos miradas distintas de país, hay dos juegos distintos, uno que apuesta claramente a achicar el país y, como te decía, trabajo para pocos. Lo tuvimos, ustedes Sí, saben. claro, Yo asumí en el déjeme 2003 volver con Néstor Kirchner. al ejemplo deportivo. ¿Va a salir campeón? ¿Te parece? No sé. Bueno, Eso va a acaba depender. de ganar la primera final. Bueno, es posible que en esta primera tuvo un resultado mayor del que esperaba. Nosotros, lo voy a decir muy claro, digamos, no voy a a jugar al rugby para ganar, si yo creo que lo que hay que jugar es al fútbol. Más aún, estoy convencidísimo que si nosotros tenemos, como tenemos, un proyecto de un país que sea también autónomo, soberano, que le dé trabajo a todos y todas, que no deje fuera de la educación como piensa, y de la salud como piensa Milei, yo creo que esos argumentos, que también tienen que ver con un sentimiento, van a triunfar. Y cuando nosotros hablamos de ciencia, miren todas las encuestas, no hay un sector más prestigioso en Argentina que el científico. Y en Argentina no ganaron los terraplanistas ni los que antivacunas. Ganó la ciencia y nos permite estar hoy todos acá sin barbijo, porque hay una confianza en la ciencia y se sabe que la ciencia, en este caso, que es lo que nos toca discutir a nosotros, es el camino para tener un país distinto. Yo hablo con vos acá y hay micrófono y nos ven en otro lado porque hay un satélite. Ese satélite es argentino, es ARSAT. El único país de América Latina que lo puede tener satélites comunicacionales. Pero también tenemos satélites que observan las imágenes. Yo quiero prevenir desastres naturales, quiero ver si hay petróleo, quiero ver la salinización del agua. No, yo tengo los OCOM. Y vendo las imágenes. Yo fui a India, $2 millones vendimos en un día de imágenes satelitales argentinas en la India. Te quiero decir, no es... claro, uno podría competir en la línea en que compite Milei. Nosotros tenemos nuestra mirada, que tiene que ser más atractiva, que tiene que ser más sentimental, más pasional. Todo eso se aprende y hay que hacerlo. Pero lo fundamental, creo yo, es que hay una crisis, hay una situación difícil, hay dos salidas. Hay dos fuerzas políticas que dicen la misma salida con matices. Mira, fue tan así que hasta los mismos que destruyeron el CONICET entre el 2015 y el 2019 hoy salieron a defenderlo. Es tan extrema esa posición, bueno, quizás ayuda a que nos veamos negro sobre blanco, que es lo que proponen. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la mesa con nuestros compañeros, con Néstor Espósito. Ya viene Aníbal Fernández, se sienta en el living de Desiguales y conversamos con él. Néstor, volvemos a la historia de los cuadernos. Volvemos a la historia de los cuadernos porque reapareció Hilda Horowitz. ¿Quién es Hilda Horowitz? La ex mujer del chofer Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, el hombre a quien se le atribuye haber redactado los 8 cuadernos en los cuales aparecen mencionadas los viajes que hacía acompañando para ir a buscar bolsos con dinero atribuidos básicamente a la corrupción de la obra pública. ¿Por qué es importante Hilda Horowitz? Bueno, porque gracias a Hilda Horowitz arrancó la causa Cuaderno, aún antes de Centeno. Según la historia oficial, que probablemente no sea la real, Hilda Horowitz tenía un problema familiar con Oscar Centeno y se presentó, un día apareció en Comodoro Pi, le golpeó la puerta al juez Claudio Bonadío y le contó sus problemas familiares y a partir de eso se generó la causa Cuaderno. Hilda Horowitz terminó hablando con los colegas de Radio Nacional y contando esto que vas a escuchar respecto de los cuadernos.
¿usted vio de alguna forma esos cuadernos en los años de convivencia? No, yo como dije, fui a declarar en su momento, lo vi sí en el ropero, pero después de tenerlo yo en mi mano, no. ¿Y los vio en el ropero ahí de la pieza donde estaban viviendo y vio que había unos cuadernos? Sí, tal cual, sí, como lo dije. ¿Cuántos cuadernos los pudo contar, los pudo abrir, los hojeó? No quiero dar números porque no sé si puede ser, no sé, sí vi, pero no me acuerdo en qué cantidad es. ¿Los vio? ¿Estaban apilados? ¿Estaban cerrados? ¿Los pudo ojear a los cuadernos? Los vi, no los toqué y no leí nada. Es como le dije recién. Quédate con esta idea. Los vio, pero no los tocó ni los leyó. Entonces, desconocía el contenido de los cuadernos. Sí, claro. Sin embargo, desconociendo el contenido de los cuadernos, por una cuestión personal, Hilda Horowitz define a Centeno como un mentiroso, dice con las mujeres era muy mentiroso, cuenta situaciones de violencia intrafamiliar, con toda esa información, pero con unos cuadernos que estaban allí que ella no había tocado y ni había leído, ergo no conocía su contenido, pasó esto que vas a escuchar ahora, que ella misma cuenta. ¿Ante el juez Bonadío fueron esas denuncias? Las primeras me estoy refiriendo. Sí, yo me presenté espontáneamente y lo hice, sí. ¿Pudo hablar con el juez Bonadío o la atendió algún secretario del juzgado, Hilda? Los dos. ¿Y cómo fue la charla con el juez Bonadío? ¿Usted le contaba estas situaciones personales o la charla también pasó por algunas otras cuestiones? No, eso prefiero no comentarlo porque está en la causa y queda ahí. Entonces tenemos que una mujer que era la compañera del chofer que anotaba los cuadernos de la corrupción, vio que había cuadernos, no los tocó, no conocía, por una cuestión familiar fue, le golpeó la puerta a uno de los jueces más ocupados con causas de corrupción en ese momento, 2018, y ese señor le abrió la puerta, el juez Claudio Bonadío, para escuchar los problemas maritales que tenía Hilda Horowitz respecto del chofer Centeno, a quien hasta este momento nadie conocía. Con todo este cúmulo de información arrancó la causa Cuaderno. Y en esa misma nota que escuchabas recién, insisto, de los colegas de Radio Nacional, el abogado de Hilda Horowitz sostuvo que su presentación fue fundamental para desentramar toda una trama de corrupción que es la más importante que se ha descubierto desde el regreso de la democracia. Si lo contás en Netflix, te echan porque dicen que es un disparate. Gracias, Néstor. Muy Nos olvidamos de la justicia argentina todavía, ¿no? Porque viste que es todo, la Argentina tiene como esos ciclos y la justicia argentina ha jugado también un rol importante como para que hoy, por ejemplo, una candidata no pueda ser tal y demás. Y en el mismo sentido que recién hablamos con Filmus, de a qué cosas le prestamos atención y cuáles son mero empatizar, digamos. Las obscenidades son tan tremendas, pero no importa. Es todo tan contradictorio y tan poca capacidad de probarlo, pero ya no importa. Porque generó un estado de ánimo que después hace que todo sea más sensible para ciertos personajes. Y lo peor es que no alcanza con mostrarlo. Vos lo mostrás y te dicen, no, está instalado que lo que se contó es lo que pasó. Vos lo mostrás de esta manera y no sirve. Bueno, nuestro invitado, Néstor, vos lo vas a saber mejor que nosotros, tuvo una causa importante, de hecho se lo mencionó él, vamos a saludarlo. Víctima de todo esto. Sí, claro, estamos con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quien en su momento lo apodaron La Morsa, hicieron programas enteros de televisión en plena campaña también electoral, y cuando todo se resolvió, ministro, para el lado de la inocencia y la no culpabilidad, no tuvo mucha difusión, que digamos, ¿no? Página par, número 98, abajo del turf. Cuando lo más importante es la 3 y la impar siempre. Tapa, y dos renglones que decía tapa, me comí varias tapas de Clarín diciendo esas burradas, pero ya está, no se puede estar llorando sobre la leche derramada. No, es cierto, pero que fue construyendo todo un estado emocional. Ahí está, el argentino tiene que aprender a darse cuenta para defender sus propios intereses de cuando le están mintiendo. Bueno, Milei es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque todas las cosas que él está diciendo, ninguna tiene fundamento. No solo no tienen fundamento desde el punto de vista del contenido,
sino desde el punto de vista de lo realizable, porque ¿con qué manos va a levantar en el Congreso para poder sacar alguna de las barbaridades que está diciendo? Entonces, si uno se pone a mirar, te hablan de la dolarización. Si un señor gana, recién había un personaje que venía leyendo las declaraciones, dice, si vos ganas 200.000 pesos y el dólar está como hoy a 780, te vas a 250 dólares. Te van a dar los 250 dólares. Empecemos por el principio. ¿De dónde vas a sacar los 250 dólares? Si la Argentina no tiene un problema severo, es precisamente con la inexistencia de las reservas que generó la pésima política monetaria de Macri y su séquito en estos 4 años de gestión. Pero como eso, cada una de las cosas que él dice... Milei tiene respuesta para eso. Milei dice, vamos a llamar a plebiscitos, vamos a consultarle directamente todo eso ya iba y después 60, saber cómo la dirigencia política años. le dice que no a lo que dijo efectivamente la sociedad en un plebiscito. Pero vos te crees que si yo fuera legislador y sacan un plebiscito engañando al pueblo argentino con estas barrabasadas que cuenta ese personaje, y yo fuera legislador, ¿a mí me van a hacer votar? No, yo no. Yo desde muy chiquito, hace 52 años que milito en la política, desde muy chiquito aprendí que tomo las decisiones que me garanticen que yo estoy trabajando para el interés público del pueblo argentino. Si lo que yo veo no estoy de acuerdo, no lo voy a votar. Y como lo que yo pienso, porque no soy legislador, muchos de los que van a ser legisladores a partir del 10 de diciembre van a pensar de la misma manera, no van a votar lo que le digan. Él cree que con eso se le van a terminar corriéndole con la vaina. No va nadie a prestarle atención a semejante burrada, como en el caso del CONICET. ¿A quién se le puede imaginar un tema de esa característica? Han intentado de financiarlo, lo explicó Daniel recién, pero... Pero ganó las PASO, Aníbal. ¿Y qué eso qué quiere decir? Te lo pregunto a vos. Y Marine Le Pen también le ganó las PASO al actual presidente y después terminó ganando Macron de las elecciones, con lo cual no me dice nada eso. Dice que en estas elecciones que tienen las características de la interna, ellos no competían con nadie, pero además reconocer honestamente que sacaron una cantidad de votos muy importante, pero... He escuchado de todo tipo de campanas, los que te dicen, che, pero no lo mencionen tanto a este tipo, porque si lo mencionó lo agrandás, y otros que te dicen, ustedes no van a decir nada de lo que está pasando. Yo en esa, ni fútbol ni rugby, yo tengo que pensar en los intereses de los que van a comer todos los días, porque a los que engrupieron, a los pibes que engrupieron, a los hombres grandes y mujeres grandes que engrupieron, a aquellos que participaron involuntariamente porque no saben a dónde los quieren llevar, para acompañar a este personaje, cuando llegue el momento de los dolores de cabeza, yo sé que voy a estar seguir trabajando como lo hice toda la vida, tratando de defender a los vulnerables, a los que menos tienen, pero que le van a hacer daño, van a hacer daño. Y eso pero Aníbal, ¿vos no producido... crees, y esto lo escuché en muchos reportajes que han hecho cronistas en estos días en la calle, a cualquier ciudadano a pie que se cruzaban y decía, mira, los de ahora no me solucionaron nada, los de antes no, tampoco. Señor, alguien tendría que haberle dicho, no, señor, le están preguntando mal. Los de ahora le deben cosas, un montón, fundamentalmente la inflación. Le deben a usted, los de ahora. Pero siempre, la mayoría pelearon todos para que le vaya bien, de mi partido y de otros partidos. No, porque cuando los pesares pasan, empiecen a aparecer con este personaje, los dolores de cabeza van a ser terribles. Lo explicamos con Macri y nadie nos creía cuando se lo decíamos antes de que ganara las elecciones. Después, cuando ganó las elecciones, y no asumió. Y los resultados los vimos. Bueno, a lo mejor nosotros pecamos por ingenuos en no haber contado lo que realmente encontró el presidente. Macri dijo lo mismo cuando asumió, que no contó bien lo que había. Le juego lo que quiera, hagan el debate que quieran y vemos y que él cuente qué es lo que vio y qué encontró y qué no contó, y nosotros mostramos qué encontramos y no contamos. Se refiere a la narrativa de lo que efectivamente puede ser eficaz para un sector de la sociedad para entender distintos modelos. Lo cierto es que eventualmente, más allá de lo que se cuenta, coincidís con lo que recién decía Daniel, que no se pudo distribuir mejor el ingreso y que eso es un elemento determinante en la valoración que hace la sociedad del nos gobierno. encontramos con una situación terrible.
la deuda sola, de enmarañar esa deuda, la de los bonos, la de del Fondo Monetario Internacional, nosotros en el 2001 no estábamos defaulteados con organismos internacionales de crédito, y la de el default en pesos, que no había sucedido nunca en la historia argentina. Todo ese conflicto es un impacto que nos tiene que hacer pedazos, es muy difícil salir de eso airoso. Bueno, uno busca otras cosas y en el medio de las cosas que busca para tratar de salir airoso y poner las cosas en su lugar para que no lastime el bolsillo de los que menos tienen, fundamentalmente son los que siempre pagan la vuelta en bote en estas cosas, cuando se hace ese esfuerzo, y a veces no se conquista, porque en el medio también están aquellos que están tratando de, algunos de especular para sacar ventaja. Eso no vamos a evitarlo nosotros, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Hay otros que lo hacen. Escuchaba ayer a un amigo en televisión y decía que en su barrio, es un barrio humilde, el señor del almacén del barrio estaba remarcando, y cuando le pregunté, ¿vos también estás en esta? Y el hombre le dice, pero ¿sabes cuál es el tema? Es que yo lo compré a 5, hoy vale 20, y yo creo que yo lo venda a 10, y entonces es el morir a tiempo determinado, y la verdad es que tiene razón. Sí, claro. Tiene que ver cómo se cuida, cómo se protege. Bueno, toda esta visión es la que nosotros debiéramos apostarle fuertemente. Entonces, ¿me callo la boca o yo lo comento? Miren, a mí no me hacen callar la boca. Yo voy a hablar todo lo que pueda hablar, y a lo mejor prospera y a lo mejor no prospera. Lo más probable es que no prospere. Bueno, pero no me voy a quedar con la gana, por lo menos, de tratar de decir más el ingreso no se que pudo. decía Luli, que los paraban en la calle y que decían, no, los otros fallaron, vamos a ver con este. No, si los otros fallaron queriendo hacer la cosa bien, ¿te imaginas este caso que todos tienen en claro que va a hacer las cosas mal? Lo de la educación es un espanto. Lo que ya les pasó en Chile, porque la guita que te van a dar va a ser deudas que vos debés pagar, y si no podés seguir la carrera, no solo no vas a tener una carrera, vas a tener un sueldo malo porque el trabajo que vas a conseguir va a ser malo, sino que además vas a estar endeudado con el Estado para pagar tu deuda. Pero hay un sector muy importante de la sociedad que, frente al no se puede de este gobierno, por las razones que fueran, frente al daño que hizo el anterior, prefiere apostar por una locura. Está bien, o pero prefiere puede apostar ser si yo por no te una, digo por que una no. emoción más que por la lógica de la ¿Quién soy yo para decirle que no lo hagan? Lo que no voy a hacer es callarme. Hay una responsabilidad política para Lo que no tratar voy a hacer es callarme. Esa sí es mi responsabilidad política. Lo que no voy a hacer es callarme. Voy a decirlo tantas veces como pueda. Y si no te dan bola, y no es lo más probable que no te den bola. ¿Y quién soy yo para que me den bola? Lo que yo tengo que hacer es, con mi responsabilidad dirigencial en el marco del peronismo, es decir las cosas como son. Todo lo que este hombre dice es un disparate sin sentido, y bueno, yo no me voy a callar la boca. Y si creen los jóvenes o los trabajadores, siempre se decía que no había para el capitalismo un producto mejor terminado que un trabajador de derecha. Le van a sacar los derechos y lo votan al verdugo. A ver, quiero que escuchemos a Mauricio Macri, que habló de lo políticamente correcto. Hay que luchar contra algo que ha infectado las sociedades, también culpa de esta cosa cortoplacista, que es lo que se llama políticamente correcto, ¿no? Que yo creo que es una mierda. Prácticamente todo lo que dicen, no, esto es lo políticamente correcto, es siempre joder al que espera algo de vos, porque lo que hay que hacer es lo correcto, ¿no? Hay que hacer lo correcto, que muchas veces es no conveniente para uno en ese momento, porque significa decirle a la gente que no, porque con ese no surge una oportunidad mejor para el conjunto, que también incluye a esa persona. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que hay que hacer un esfuerzo nuevamente? ¿Y que lo que dice Javier? No. Lo que está tratando es de justificar su propia política, porque ellos gobernaron con los focus group. Fortunas han ganado los grupos que hacían los focus group, que le decían qué tenían que decir políticamente. Pero que vengas a decir ahora, después del mamarracho que hicieron durante 4 años, que te diste cuenta que lo políticamente correcto no es lo correcto. O sea, ¿coincidís vos? ¿Lo políticamente correcto es una mierda? No en principio. Puede que sea una muy mierda y puede que no sea mierda. Para eso está la política. Entonces no me vengas a mí con un focus group que me diga por qué camino tengo que agarrar. Para eso se supone que uno va a elegir políticos avesados, preparados para esa situación, que son los que van a decirme o tomar decisiones, aun cuando no me gusten.
Por eso no siempre van a hacer las cosas como uno quiere. Uno quisiera tomar decisiones. Cuando en plena pandemia se hace el lockdown, el cierre, yo había hablado con el presidente, le decía una semana antes que lo declarara, el mundo lo va a declarar, la pegué en eso, y después le decía al presidente, mi visión me dice que 15 días y cortarlo, porque no se va a aguantar nadie eso de mantenerlo por mucho tiempo. Era mi visión, tengo todo el derecho del mundo a tener la propia y mirarlo como son. La visión que uno tiene que ver después es que el Estado, conforme dice el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución, después de la reforma del 94, que tiene la responsabilidad del manejo de la economía, del desarrollo económico, y en eso es donde se tiene que invertir lo que se invirtió en la CIFE, lo que se invirtió en determinadas ATP, Repro. Los ATP, las Repro, todo este tipo de sustitutos que permitieron que no se rompiera la masa productiva de los argentinos. Esto gusta y no le gusta a nadie eso. Los planes, ¿te gusta? Y a mí no. ¿Te gustan los comedores en los barrios? No, los detesto. Pero hay una solución. El comedor es el de tu casa con tu vieja al lado. No me jodas a mí con eso. Ahora, mientras que no lo pueda resolver, los chiquitos tienen que comer. Entonces busquemos la mejor vuelta. Todas esas decisiones tienen un lado bueno, un lado que nos gusta. Y el bueno, aplicarlo de la mejor manera. Y a veces el que no gusta. Y hay que aplicarlo, porque no se sale de esa manera, de otra forma que no sea con cosas contundentes y concretas. ¿Flor? Sí, ministro, ¿cree que el ministro de Economía, Sergio Massa, debería seguir en la cartera mientras es candidato? No tengo que hacer yo ese análisis. No lo tome a mal, pero no tengo el que hacer yo ese análisis. Es una decisión de Sergio. Es una decisión de Sergio. Él sabrá si en algún momento tiene que correrse. ¿Y cree que en los próximos días tiene que haber algún paquete de medidas que se anuncie para contener lo que está ocurriendo con la economía? Nunca se detuvo de tomarme decisiones en cada una de las acciones que él va creyendo que son oportunas para tratar de sacarnos del ritmo que es el que más daño nos ha producido. Y las ha conseguido. Varias cosas han sido acertadas en eso. Bueno, va a tener que seguir trabajando. Yo no estoy viendo específicamente el proceso financiero, ni la capacidad que se está generando alrededor de las políticas públicas que él está dictando para encontrar soluciones al conflicto que tiene, que no para de investigarlo y de seguir trabajando y de seguir buscando cabezas que aporten su visión y su pensamiento sobre la particularidad del momento. Va de suyo, pero nada es mágico ni de un día para el otro. El desastre de esos 4 años es muy grande. La pandemia nos costó varios puntos del Producto Bruto Interno. La guerra es más de 5.000 millones de dólares, las sequías son más de 21.000 millones de dólares. Hay que explicarlo eso. Bueno, sí, claro. Y eso nos trajo dolores de cabezas adicionales que no pudimos resolver el tema de la inflación. Sí, hay que explicarlo. Ahora, vuelvo a la figura que vos me mostraste recién, de que los colegas tuyos agarran a alguien en la calle y le preguntan, y bueno, estos no me dieron respuesta, los otros no, estos no te dieron respuesta. Es posible, tenés razón. Los otros te garantizo que no te van a dar respuesta. Entonces digámoselo las cosas como son, para tratar de que a lo mejor alguno te preste atención y las cosas sean menos dolorosas. Pero va a ser doloroso si no, Yo lo dije en algún momento, se enojó todo el mundo, pero después empezaron a prestarle atención. Solo se pueden hacer esas burradas que este hombre sostiene, sacar la educación, la ciencia y técnica, salud, empresas públicas. Toda esta burrada solo se puede hacer con 1 millón de personas en la calle, que son los que van a quedar despedidos. Y con ese 1 millón de personas despedidos que se van a quedar esperando en la casa que alguien venga a golpear, le dice, mire, pensamos en usted, hay un trabajo o hay un seguro de desempleo o alguna cosa por el estilo. No, vos lo que dijiste, eso solamente cierra con muerte y represión. Con represión, dije yo. Si hay represión va a haber muerte y sangre. Piénsenlo. Ahora, ver que pibes jóvenes que uno a esa edad tenía la cabeza llena de fantasías, de cosas que iban a generar revoluciones que dieran vuelta. Uno se daba manija con la vuelta de Perón. Era la cabeza más preclara que podía tener la Argentina para ayudar a dar vuelta. Un día, perdón parecía que no tiene nada que ver, pero finalmente lo tiene que ver. Cuando yo asumo como intendente en el 91, todos los años mi agrupación hacía un asado.
horrible, un asado que comías como león, frío y crudo, siempre te iba mal. Yo digo, yo no hago más eso, es una falta de respeto. Si vamos a invertir ese dinero, hagamos una cosa, hagamos un acto público, que disfruten de un espectáculo, de un buen espectáculo. Consultamos a un montón de gente a ver qué opinión tenía y para mi satisfacción, todo el mundo coincidía que Pugliese podía ser bueno. Entonces lo contratamos a Osvaldo Pugliese. En el centro de Quilmes había 50.000 personas, una cosa muy linda. Bueno, cuando él llegó con su mujer, nos quedamos charlando y él me contó que cuando vuelve Perón, lo invitan a él, el peronismo lo había metido preso 500 veces. Con lo cual el que lo invitó era un típico león sordo que no tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, lo invitó. Y él, un señor de bien, dice, yo sentí que en ese momento Perón era indispensable para la Argentina. Y entonces fui. Claro, cuando por ahí entra Perón, se paran todos y viene saludando uno por uno. Y cuando lo ve a él, Perón se acerca, lo abraza y le dice, gracias por saber perdonar, le dice. ¿Es imperioso que nosotros nos juntemos? Sí, claro. Imperioso que bajemos los decibeles de una discusión absurda cuando podemos encontrar entre todos una visión que no es esa es de mentira. Ya, ojalá... ¿Pero quiénes son nosotros? ¿Quién debería...? Todos. ¿Todos qué? Todos los que representamos a la política, porque yo no ¿Pero me voy la a de ir Juntos por de el Cambio, esto. por ejemplo? Y todos, el que tenga... O sea, de un gran acuerdo democrático. No sé si es así, no lo sé. Pero lo que sí sé que todos aquellos que alguna vez abrazaron la política porque le importaban Radicalismo los seguro, intereses... entonces. Sí, claro. Va de suyo eso. Siendo senador nacional lo dije cientos de veces. Si no hubiese sentido el peronismo hubiera sido radical. Va de suyo, que ahí requiere de que todos aquellos que pensemos de una determinada manera nos pongamos al servicio de encontrar alternativas a esta gente que le pusieron el micrófono y dijeron que los otros se equivocaron, esto a lo mejor no se equivoca. Estos se van a equivocar, te van a hacer un daño feroz y sacarte de eso va a ser terrible. Si esto fue malo, eso va a ser 100 veces peor. Bueno, yo no me voy a callar la boca. Aníbal, hablaste de resistencias y lo que puede pasar, de represión, etcétera. 4 años de gobierno anterior hubo escenas de represión, una de ellas fue la que terminó con el crimen de Santiago Maldonado. Nos cuentan nuestros compañeros de producción que hace unos minutos el expresidente Macri hizo esta referencia. Este tipo de conducción, sobre todo de lo público, requiere de ese tipo de coraje de decir que no y bancar, ¿no? Como nos pasó con Patricia, con lo de Maldonado. Una locura. De golpe pasa esto, ustedes consumen todos los desastres que nos pasan a nosotros, ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada, se puede abogado por los ríos de la Patagonia Argentina, espero que hayan tenido la oportunidad de ir, porque es un lugar maravilloso, son bravos, ¿viste? No es para cualquier salame distraído cruzar un río, por más que tenga 10 metros de ancho, te lleva, ¿viste? Y el tipo desapareció y por supuesto, todas estas cosas... No lo habíamos escuchado. Lo vimos con vos. Es un sinsentido, otro de los tantos sinsentidos que hubo, como el del jefe de gabinete de Patricia Bullrich en aquel momento diciéndole, ustedes son todos unos cagones, por 10 indios de mierda no se animan a ir a sacarlos de la calle. ¿Cuál es la ventaja de sacar a los 10 indios de mierda, perdón, que no parezca que es un agravio gratuito? Si estás en el medio de la Patagonia, no había nada por hacerlo. O lo se que estaba fuiste jugando otra cosa. Fuiste, claro, bueno, eso es lo que estoy pretendiendo decir. Fuiste a buscar otra cosa, no fuiste a buscar soluciones. Yo te puedo entender que en alguna calle particular uno tenga que tomar decisiones, pero las decisiones se pueden resolver de otra manera. Nosotros no tenemos, desde que yo asumí como ministro de Seguridad, ni una sola denuncia por violencia institucional. Pero nosotros somos muy claros, muchachos, hasta acá se llega, no se puede pasar de este lugar. Yo te digo que llegás hasta acá y llegás hasta acá. Y si vos no entras en razón, te meto preso. Si no hay que darle mucha vuelta a este tema. Ahora, lastimarlo hasta perder la vida, ¿es necesario llegar a esos puntos? No. Aníbal, quiero volver para cerrar al comienzo de la charla, porque todas estos razonamientos, estos argumentos, evidentemente hay un sector de la sociedad que puede torcer la balanza en octubre, que no le permea, digamos, que ha instalado una suerte de pared
para no escuchar determinado tipo de razones o ideas y que hay un estado emocional muy, pero muy fuerte. ¿Cuál tiene que ser la estrategia del gobierno? Porque evidentemente narrar lo que ocurrió o por qué no se hicieron determinadas cosas no alcanza. Porque nadie puede estar Pero tu intuición política, ¿qué te dice? No, lo primero que tenemos que ver son los resultados. Uno sacó 30, el otro sacó 26, 27, 28 y el otro 27. Ya está, estamos a 3 puntos de diferencia. Hay que prepararse para hablarle claramente. Yo, mi visión personal, creo que a Sergio le sobra paño para hacer un cambio feroz que la Argentina necesita y que le dé lo que no pudimos llegar con esta gestión de gobierno, que la gestión ha sido muy buena. No ha parado de bajar la desocupación, la colocación de productos pero en el los salarios no alcanzan. Bueno, claro, si yo no me estoy subiendo. haciendo el tonto, te estoy diciendo que la gestión fue muy buena. Ahora, faltando las cosas esenciales, cuando vos el problema tenés de la puerta de tu casa para adentro, porque te está pegando en el bolsillo directamente, te está sacando tu plata, estás yendo... Sí, todo lo otro medio queda de lado. Claro, no tengo que no puedo explicarte nada, ya me sacaste de juego, me quedé afuera. Néstor. En este contexto, de esto que viene contando, ministro, ¿el presidente no debería estar más activo, menos ausente? Yo no lo siento que esté ausente. Hablo con el presidente todos los días. Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que era dedicarse a gobernar. No se fue a hacer campaña, que no debe hacerlo. Es un trabajo de Sergio. Y Sergio lo está haciendo en lo suyo y el presidente se está dedicando a gobernar. No ha parado de hacer todos los días, desde como lo hace él, desde muy temprano hasta muy tarde, ocupándose de las cosas que nos importan a los argentinos. Para eso hay que estar en la televisión. No es necesario. Es imperioso que se vayan resolviendo temas que aún están pendientes o que necesitan conclusiones y que el presidente es el único que lo puede hacer. En esta tarea de explicar y de convencer, ¿no debería estar más presente en el cuerpo a cuerpo? Eso lo resolverá seguramente, si es que va a ser así, Sergio y el presidente. Una última pregunta muy breve de mi parte. Como mencionó eso de un gran acuerdo que hay que hacer entre las fuerzas políticas, ¿usted llamaría a alguien, por ejemplo? Porque usted tiene diálogo con algunos de Juntos por el Cambio. Con la mayoría. No como un acuerdo, como una cosa formal. Che, tal día, tal hora, en tal lugar nos juntamos y hacemos y... Un reflejo democrático. Un reflejo democrático. Es una acción mucho más desde la gana. ¿Ya es posible? Yo creo que sí, hay mucha gente de otros Pero Macri colores. y Bullrich se sienten bastante cómodas con Milei, ¿no? Y bueno, se sienten cómodos, su historia no es la mía. Yo no tengo por qué parecerme a ellos. Pero hay gente que seguramente tiene, proveniendo del radicalismo, mucho más simple todavía. Nacieron así. El radicalismo no me lo imagino nunca en una situación comprometida con los que más tienen. Irigoyen presionó tanto hasta que logra en 1910 que el propio Roque Sáenz Peña le otorgue lo que después conocimos como la ley Sáenz Peña, el 88-71. Sí, claro. Logra llegar con la voluntad popular en 1916. Así todo tenía 5 ministros que eran terratenientes: el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores y Obras Públicas. 5. Sí, bueno, esos cambios se tienen que producir sobre acciones que nosotros mismos tenemos que generar. Insisto, no es un tema de un día, de una hora, de un lugar, de discursos ambulosos, de ver cómo se hace para que la política haga lo suyo y cuente. Yo sigo creyendo que no se pueden callar la boca, que alguien le tiene que contar a la sociedad que le están mintiendo con esta porquería que le están mostrando. Aníbal, gracias. Gracias. Por haber venido. Bueno, nos vamos al corte. Economía caliente. Al regresar charlamos con Pablo Manzanelli, investigador de Cifra, y por supuesto abordamos el tema. Desiguales con Pablo Manzanelli, magíster en Economía Política, investigador del CONICET. Sí, justo. Exactamente. No sé cuánto tiempo me queda. Claro, eso te iba a decir. Bien. ¿De qué vas a laburar? ¿No? Claro, esa es la pregunta, ¿no? No sé, sector privado o algo. No, esperemos que no sea ese el resultado, ¿no? Y además creo que, bueno, lo escuchaba hace un rato a Daniel Filmus y efectivamente los argumentos son pobres en ese sentido. CONICET es una institución que me parece que es para sentirse orgullosos. Obviamente que no es el electorado que apela a Milei, ¿no? O sea, Pero en términos internacionales y comparativamente juega en Primera Liga, sí, claro. En organismos en diversas investigación disciplinas, sí, es reconocido.
se trabaja bien, es muy productivo, a diferencia de lo que dice Milei. Así que bueno, qué sé yo. Pablo, ¿cómo estás viendo la escena económica? De las últimas horas, podríamos decir. No, obviamente el resultado electoral fue muy duro. Creo que la reacción del gobierno también. El hecho de devaluar la moneda, el tipo de cambio oficial, aceleró el proceso de inestabilidad que se esperaba después de un resultado de estas características y además con un gobierno que está con una debilidad muy grande, ¿no? Porque está... Lo acelera, pero uno entiende que trata de contenerlo, que hace eso para tratar de conducir un poco la escena, que sentía que se le desmadraba, ¿o hay otra explicación? Bueno, también puede haber sido una imposición del Fondo Monetario que salió después a respaldar la medida, que se esperan desesperadamente esos 7.000 o 10.000 millones de dólares que vendrían el 23 de agosto. Pero lo cierto es que la respuesta ante ese resultado electoral, que creo yo que demanda que el Unión por la Patria adelante medidas que tenía pensada hacerlas en su eventual futuro gobierno, las haga inmediatamente. Digo, hay que patear el tablero como patea el tablero Milei, pero desde el punto de vista de la tradición del peronismo. ¿Y cómo sería eso? ¿Con qué medidas, por ejemplo? Miren, Perón en diciembre del 45, o sea, el gobierno militar, pero Perón, tenía las elecciones en febrero del 46. Aguinaldo, decreto con aumento general de salarios, jubilaciones. Digo, si no hay plata en la calle, si el discurso nacional y popular, peronista o que busca mostrar algo distinto a lo que es la derecha, no se ve acompañada de medidas concretas, de cosas que sienta la sociedad, que los reciba después de, digamos, 4 años, que desde el punto de vista del salario es una continuidad respecto al macrismo. Más incluso, claro. No digo. Claro, continuidad, por los eso. 4 años de este gobierno son una continuidad respecto al macrismo. Hemos perdido 2 puntos más, de hecho. Acumulamos 20 de caída desde 2015. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que si no hay cosas concretas y te van a ver como el administrador de la penuria que logra que no suba la indigencia, pero sube la pobreza. Pero a ver, Pablo, frente a eso hay un dilema en el gobierno interno de qué se puede y qué no se puede. Y qué decisiones se toman y con qué recursos, digamos, ¿no? Y qué afectación tiene y con qué apoyo político, digamos. Frente a esos dilemas, ¿vos cómo lo planteás? Bueno, me parece que hay que empezar a fijar en con quién te vas a enfrentar. Digo, esto que hace Milei también de poner simbólicamente en la casta, en los políticos, los culpables de cómo está la gente que no resuelve sus problemas. Bueno, el frente de todos, ahora Unión por la Patria, debería hacer lo mismo. ¿Cuál es el enemigo? ¿El Fondo Monetario? Bueno, la gente tiene que ver un enfrentamiento con ese organismo. Tiene que haber medidas que pongan en cuestión las imposiciones del Fondo Monetario, no al revés como sucedió el lunes. Entonces yo creo que es inmediato un aumento por decreto de suma fija que no puede ser menor a los 75.000 pesos, es algo necesario que te puede cambiar el escenario de discusión. Por supuesto, ustedes pueden decir, a ver, hay margen. Bueno, margen hay porque el margen empresario es lo que más creció en estos 4 años, pero además el margen político, su impacto en los precios, bueno, tiene que haber un gobierno más activo, más fuerte a la hora de mostrar medidas y políticas concretas que muestren que va a ser distinto, porque el candidato es también una continuidad. Esto es un problema y un desafío más grande que tiene para mostrar un cambio, ¿no? Flor. Sí, Pablo, ¿crees que el Ministerio de Economía puede hacer algo con respecto al dólar? Digo, devaluó y la brecha se sigue ampliando. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con los tipos de cambio? Bueno, en este momento estamos en un escenario en el que esa película está en pleno proceso y no sabemos cuál es el precio. Nadie sabe. Uno va a cualquier lugar, no hay listas. Hay veces que no hay listas de los bienes durables, por lo menos no hay listas, y de los tipos de cambio tampoco. A ver, no es esto, quiero en esto ser
enfático, no es una devaluación en búsqueda de competitividad o que vaya a solucionar la falta de dólares que tiene la economía. Esto no es así. Estamos administrando la crisis de la deuda que se heredó del gobierno de Macri y que se hizo una resolución tímida y cortoplacista bajo este gobierno. Entonces ahora estamos teniendo en estos últimos 4 meses que pagar fuera del FMI, o sea, sacando ese problema de encima, alrededor de 2.000 millones de dólares a privados en moneda extranjera. Bueno, el último dato de saldo comercial fue negativo en 1.700 millones de dólares. ¿De dónde sacamos esos dólares? Es fundamental. Por eso yo digo la necesidad de tomar medidas fuertes y cuestionar el acuerdo con el fondo, cuestionar la reestructuración de la deuda que se hizo, a ver, Pablo, ser más duro con las empresas privadas que siguen cancelando deuda hasta el día de hoy. Entonces digo, todo eso te puede dar un horizonte. Vos me decís, ¿dónde termina esta película? Y bueno, esta película, en este momento, digamos, el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para sostener el tipo de cambio lo máximo que pueda, porque lo único que hace una medida suelta de esas características es subir la nominalidad, es decir, todos los precios suben, salvo uno, que es el más que te hizo perder las elecciones, que es el salario. Entonces digo, ahí hay la necesidad de, por eso dije, adelantar políticas. Y yo creo que... ¿Y en modo paquete, Pablo, tienen que ser? Digo, sí, porque vos hablaste por antes de lo suma menos fija, por ejemplo. subordinados en una estrategia. No puede haber una suma fija y dejar que sigan los grupos más concentrados aumentando los precios. Por eso digo, tiene que ser en una especie de plan concreto y en conjunto. Nosotros lo hemos planteado en un informe ya hace algunos meses de Flaxo, respecto a que hay que hacer un shock distributivo y en el marco de un acuerdo de precios relativos, y yo además agregaría medidas más fuertes, y creo que además el momento lo amerita. ¿Cómo cuál? Como una reforma monetaria, es decir, cambiar la unidad monetaria, el peso. ¿Cómo cambiar el peso? Sí, como el plan austral, pero en lugar de para esconder un ajuste, para lograr sostener un acuerdo de precios relativos con los sectores concentrados, con un determinado nivel de tipo de cambio, y que de esa manera poder sostener posteriormente los precios de toda la economía. Pero una vez definido cuál es esa distribución del ingreso que vos querés ¿Tiene plantear. músculo político el gobierno para hacer eso? Creo que ahora ya no hay... Cuando nosotros sacamos el informe era válida, a mí me hacían esa pregunta. Yo creo que siempre hay que correr esos riesgos en política. Me parece que además la moraleja que nos deja, el aprendizaje que nos deja este gobierno es que si uno va por el camino moderado, por lo que se puede, por lo que políticamente... Y bueno, eso no te permite avanzar. Creo que sí, creo que en este momento ya es más riesgoso no hacerlo que hacerlo, básicamente. Habló Hugo Yasky en las últimas horas y fue crítico respecto del tema del salario y también dio su perspectiva de qué había que hacer. Lo compartimos. El punto de partida de Milei es todo lo que nosotros no fuimos capaces de resolver. Si realmente este gobierno hubiese movido los salarios y hubiésemos recuperado cierto grado de distribución de la riqueza para marcar una diferencia con lo que fue Macri, hoy no estaríamos hablando de Milei. Hay que ir por un aumento inmediato a través de una suma fija. Mínimo tenemos que hablar de 75.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras de este país sin excepción. Y hay que enfrentar al sector empresario que en estos tiempos de inflación alta logró una renta superior al 30% por encima de la inflación. Si el gobierno en estos tiempos que quedan no modifica esta situación, es muy difícil cualquier intento de convencer con palabras a aquellos que nos van a contestar con la realidad de sus bolsillos vacíos y sus esperanzas defraudadas. Primero, Pablo, si estás de acuerdo. Segundo, si efectivamente eso se da, una suma fija, ¿cómo lográs lo que no se logró hasta acá? Que los empresarios no te lo trasladen a precios. Bueno, menos mal que Hugo dijo el mismo monto que yo, porque si no hubiéramos quedado mal. No digo siendo de cifra de la CTA. Sí, yo creo que es necesaria esa suma fija. Creo que es además en el marco de un paquete de medidas de ingresos y además Massa lo anunció
tanto en un plenario de la Dijo CTA, que estaba en agenda. como en el acto de la CGT que ofició de cierre final de la campaña. Y además creo que hay que hacer medidas con los saberes mínimos jubilatorios, con el salario mínimo que viene muy mal, y más en este contexto de aceleración de la inflación que se espera en este mes y el mes que viene. Y bueno, y sí, me parece que, como dije antes, hay que ser mucho más duro. Cuando digo un acuerdo de precios relativos, la palabra acuerdo en realidad suena diplomática, pero en realidad implica, por supuesto... Es más una imposición que un pedido, un permiso. Un congelamiento. Tiene que haber una estrategia que es múltiple, que tiene que ver con intentar congelar precios, Sí. tiene que ver también con buscar generar posibilidades a esos sectores para que puedan seguir creciendo, pero conteniendo precios. Digo, hay un conjunto de posibilidades y estrategias posibles en ese marco, sí. ¿Qué tengo que cerrar? Que me están matando, Pablo. Me están diciendo tengo que cerrar. Gracias por haber venido. Como siempre, Pablo. Gracias. Un corte muy breve.